Buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos. Soy el doctor Guillermo García Pinto, actualmente vicepresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. A través de mi persona reciban saludos del presidente Jorge Negrete Corona a esta novena sesión extraordinaria, la cual tendremos un tema muy especial. Este tema es actualidad de cicatrización en heridas crónicas y dolor a largo plazo. Es un tema que nos interesa no tan solo a los ortopedistas, sino a los cirujanos en general. Para ello tengo el placer de presentarles a la doctora Josefina Molina Méndez. Ella es especialista en ortopedia y traumatología y cirugía articular, profesora titular del curso de alta especialidad, tiene una maestría en educación y una especialidad en competencias. Actualmente es miembro titular del colegio y trabaja en el Hospital General de México. Doctora, bienvenida, buenas noches. Le cedo la palabra. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hoy nos toca hablar un poquito sobre cicatrización de heridas y dolor a largo plazo, algo nuevo que empezamos a usar. Y bueno, voy a presentarme, que soy la doctora Josefina Molina Méndez, vengo del Hospital General de México, que es mi lugar donde trabajo orgullosamente, y vamos a presentarle algunos casos y algo sobre cicatrización en estos pacientes. Entonces, vamos a ver que para lograr esto, tenemos algunos objetivos en la plática, que es pues conocer algo que ya sabemos, que es algo de anatomía de la piel, fisiología de la piel, y vamos a profundizar un poquito más en heridas, quemaduras y por supuesto en cicatrización. Y al final vamos a ver algunos casos clínicos en donde pudimos usar justo un adyuvante para la cicatrización. Entonces vamos a iniciar con el primer objetivo, que es anatomía y funciones de la piel, en donde si sabemos, pues la piel tiene varias estructuras, entre ellas la epidermis, la dermis, la hipodermis y los anexos de la piel. Vamos a ver esto algo rapidito porque se supone que todos estamos en la misma sintonía y sabemos de qué estamos hablando. Entonces, algo muy sencillo, sabemos que la epidermis es la capa más externa de la piel y es responsable de una barrera protectora. La dermis está por debajo de la epidermis y va a formar el mayor volumen de la piel. Es una capa fuerte de tejido conectivo y esta nos va a otorgar firmeza y elasticidad. Mientras que la hipodermis va a ser una capa profunda que va a constituir el equilibrio de la temperatura corporal. La epidermis pues está compuesta por dos tipos de células y tiene algunas capas que vamos a describirlas a continuación. Las dos células más importantes son los queratinocitos o células no dendríticas y las células dendríticas. Y estos queratinocitos pues van a estar distribuidos en varias capas, en donde la capa más superficial es la capa córnea, seguida de la capa lúcida, la capa granulosa, capa espinosa y la capa basal. La capa córnea va a estar formada por células de queratinocitos que no van a tener núcleo y el grosor va a depender de la estructura. Puede ser, por ejemplo, en las palmas y en las plantas es un grosor mayor de queratinocitos o de la capa córnea. La capa lúcida va a ser aquella que es intensamente eosinofílica y se va a encontrar por debajo de la capa córnea. La capa o estrato granuloso, que es la tercera capa, van a estar conformadas por células romboidales con gránulos de queratoyalinos y su grosor también va a depender de la capa córnea. El estrato escamoso o espinoso va a tener células poligonales unidas por algo que se denominan puentes intercelulares. Van a estar asociados o distribuidos por hileras entre 5 a 7 y van a teñir pálidamente con hematoxilina. La capa basal o germinal van a estar compuestas por células dendríticas en una sola hilera, también unidas por puentes celulares, y vamos a tener aquí la melanina, que es un pigmento que nos da, se va a encontrar dependiendo, el
la cantidad dependiendo del color de la piel. Y también sabemos que la cohesión de estas células epidérmicas en el estrato basal va a estar asociado a glucoproteínas que se denominan glucocálidos. Las células de la piel, que van a ser dos tipos, los queratinocitos o no dendríticas, estos van a estar asociados a la producción de queratina y van a sintetizar interferón alfa, prostaglandinas, factores estimulantes de colonias granulocíticas, monocíticas, factor activador de los timocitos y de las células epidérmicas. Esto es importante cuando vamos a hablar sobre la cicatrización de estas heridas. Y nuestras células dendríticas van a estar compuestas por tres tipos: los melanocitos, las células de Langerhans y las células indeterminadas. La segunda capa, después de las capas de la epidermis, van a ser las capas de la dermis. Y la dermis va a estar compuesto por tejido conectivo. Este tejido conectivo va a tener fibras colágenas, elásticas y reticulares. Vamos a ver que también va a haber una sustancia, una matriz que se denomina sustancia fundamental y que va a estar compuesta por glucosaminoglucanos y mucopolisacáridos ácidos y algunas células. La hipodermis va a ser la capa más profunda de la piel o tejido celular subcutáneo. Tiene un predominio de tejido conectivo laxo dependiendo del estado nutricional de las personas y puede poseer mayor o menor cantidad de tejido adiposo. Se relaciona a la piel con los tejidos más profundos como las fascias musculares o en algunas ocasiones el periósteo, que puede estar mucho más superficial. Y la última parte de la piel son los anexos, y estas son estructuras que también participan en la fisiología de esta piel y van a estar originados por esbozos epidérmicos, embrionarios y fetales que van a interactuar con el tejido mesodérmico y forman los siguientes órganos: el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríferas y las glándulas mamarias. Entonces, tomando en cuenta que esto es como un repaso muy sencillo de la anatomía de la piel, nos vamos a ir a las funciones, que eso es algo muy importante. Y la piel pues va a separar el organismo del medio ambiente externo, pero también nos va a permitir una comunicación con este medio externo. Va a ser una barrera contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicas, calor, frío, radiaciones ultravioletas, microorganismos patógenos, y nos va a permitir mantener un equilibrio térmico y transmisión de la información como el tacto, la presión, la temperatura, y también ahí vamos a encontrar los receptores de dolor. Entonces la piel va a ser el órgano de gran tamaño con una superficie de hasta 2 metros cuadrados o el 6% del peso corporal total del paciente. Ya que logramos estos objetivos con un repaso sobre la anatomía y fisiología de la piel, ahora sí vamos a hablar de las heridas y posteriormente de las quemaduras, para terminar con la cicatrización de estas, que es el objetivo fundamental. Muy bien, sabemos que las heridas pues es la pérdida de continuidad de la piel y esta va a estar causada por cualquier objeto. Recuerden que se pueden reparar mediante el recambio de tejido lesionado y las causas de las heridas pueden ser cortes, desgarros, quemaduras, aplastamientos, calor, enfriamiento, corrientes eléctricas, agresión química o la interrupción del aporte sanguíneo. Cualquiera de estas causas nos puede provocar una herida. Y hay heridas, hay una clasificación de estas dependiendo de muchos factores. Vamos a verlos a continuación. Existen varios tipos de heridas y estas se van a clasificar según la extensión, la localización, la profundidad, la gravedad, el pronóstico y el agente causal. Esta clasificación pues lo tenemos aquí y vamos a clasificar en realidad las heridas según la profundidad, la etiología, el mecanismo de acción como comentábamos, la forma de la herida, el espesor del tejido afectado, tiempo de cicatrización, mecanismo de lesión. Entonces, toda esta clasificación, ¿para qué nos sirve? Bueno, realmente para tener un pronóstico y dar un tratamiento para estas heridas. Entonces aquí tenemos varias, según el tipo de heridas, vamos a tener diferentes clasificaciones de esta clasificación en general. Y entonces sabemos que según la naturaleza de lesión puede haber
varios tipos de lesiones, como de tipo incisión, cizallamiento, contusión, quemaduras, mordeduras y ulceraciones. Según el grado de contaminación, también lo podemos clasificar entre clase 1 hasta clase 4 y estas pues va a depender de qué tan contaminada o qué tan infectada esté y si requiere o no tratamiento antibiótico. También, según la temporalidad, que esta la podemos considerar si es aguda, subaguda o crónica. Entonces, aquí, aunque básicamente vamos a hablar sobre heridas agudas y crónicas, sí debemos saber la diferencia entre ellas. También, según la profundidad, hay una clasificación y esto lo podemos diferenciar entre escoriación, una profundidad superficial, profunda, si es penetrante, perforante o a llegar al empalamiento. Muy bien, esto es un repaso sobre el tipo de heridas y vamos a profundizar en las quemaduras. ¿Y las quemaduras qué van a hacer? Pues van a ser lesiones en la piel, que como órgano es muy importante, como consecuencia de una acción de agentes físicos, térmicos o químicos. Y esto me va a provocar destrucción celular de la piel e incluso de los anexos o de tejidos más profundos como tendones y músculos. Generalmente las quemaduras nos van a ocasionar edema y pérdida de líquidos debido a la destrucción de los vasos sanguíneos que puedan estar afectados. Y entonces tenemos también varios tipos de quemaduras. Según si fuera por un agente como el sol, los que se van a denominar quemaduras solares, aquellas que es por contacto de líquidos a temperaturas elevadas, por vapores y gases, por sustancias químicas, por electricidad y por fuego directo. Según el grado de gravedad de esas quemaduras, las podemos considerar superficiales o de primer grado, de espesor parcial o de segundo grado y las de tercer grado. Entonces, ya teniendo un panorama como muy general y de breve de la anatomía, fisiología de la piel, así como de las heridas y quemaduras, vamos a ver algo sobre cicatrización para al final profundizar sobre los casos clínicos que tenemos y qué usamos qué usamos como adyuvante en la cicatrización de estas heridas. Y entonces sabemos que el proceso de cicatrización en realidad tiene 3 etapas: la inflamación, la proliferación y la remodelación, en donde la primera etapa en donde hay inflamación, que vamos a tener predominio de algunas células como los macrófagos y neutrófilos. En la proliferación vamos a tener predominio de esos macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Y en la remodelación las células endoteliales van a disminuir, pero se van a encontrar también fibroblastos y algo muy importante es la presencia del colágeno. En la segunda fase, que es la proliferación, vamos a tener colágeno de tipo 3 y en la última fase, que es la remodelación, vamos a tener aquí el colágeno tipo 1. ¿Es importante saber todo esto? Sí, para saber qué tratamiento podemos ofrecer en los pacientes. Entonces, hablábamos sobre estas fases, que son 3, en donde la fase 1 o la fase aguda en realidad se refiere a una respuesta inmediata a la lesión. Es decir, se lesiona el paciente, hay una herida e inmediatamente debe haber una hemostasia. Y a esa fase se denomina inflamatoria temprana. La fase 2, que es la proliferativa, que es donde inicia el proceso de epitelización. Hay una inflamatoria tardía, que es donde tenemos una formación de vasos nuevos o de capilares nuevos y se denomina así, neovascularización, y ahí inicia la síntesis del colágeno. Y en la fase 3, que es de escara y remodelación, es cuando encontramos que hay una cierta contracción del tejido y remodelación de esa herida. Vamos a hablar profundamente sobre estos temas y vean que existen algo muy importante, que son los factores de crecimiento en la cicatrización. Y tenemos estos factores que básicamente están, en realidad lo producen las plaquetas, los fibroblastos y los queratinocitos. ¿Para qué? Para ayudar en la cicatrización. Y la cicatrización es todo: proliferación de los fibroblastos, de células endoteliales, la síntesis de matriz extracelular, la angiogénesis y la migración y proliferación de esos queratinocitos para permitir la cicatrización de forma adecuada. Entonces, todos estos factores de crecimiento son los que nos ayudan en la cicatrización, en heridas agudas.
Sin embargo, en las heridas crónicas, sí tenemos que tomar en cuenta que estos factores están disminuidos y entonces debemos ayudar a que hayan esos factores de crecimiento para permitir la cicatrización. Esas fases de cicatrización, como les decía, que es la primera, que es la vascular o inflamatoria. Aquí vamos a tener formación de un coágulo de fibrina en la herida y vamos a encontrar que va a haber como la llegada de células inflamatorias y de factores quimiotácticos que van a permitir una inflamación de forma controlada. En la fase 2 va a haber reparación de los tejidos dérmico y epidérmico y va a conducir a la epitelización de la herida. Y en la fase 3, que es una remodelación, esta remodela la matriz extracelular y hay una maduración de la cicatriz. Entonces, ¿dónde va a actuar en realidad el producto que tenemos o que nos permite la cicatrización o ayuda en estas fases? Es en la fase 2 y en la fase 3. Entonces, regresando a la fase vascular, sabemos que hay una herida, hay una exposición de los vasos, o sea, hay un sangrado a nivel de esa herida. Se activan los mecanismos de coagulación y de agregación plaquetaria y al favorecer la agregación y activación plaquetaria hay algunos factores que nos van a permitir esto, que lleguen más plaquetas, como por ejemplo el factor de von Willebrand, la trombina y el colágeno que tenemos extravascular. Entonces, las plaquetas, ¿para qué me van a ayudar? Bueno, van a activar gránulos, se van a liberar lisosomas y proteínas y esto va a permitir que haya una extravasación sanguínea aportando algunas proteínas como las que tenemos aquí. Esto da lugar a la formación de coágulos de fibrina, que es un producto final de las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación. Y aunque finalmente nosotros pareciera que solo vemos hueso como ortopedistas, en realidad debemos saber todo esto para que podamos dar un tratamiento adecuado en estos pacientes que podemos llegar a tener heridas tanto agudas como crónicas. Muy bien. En esa fase vascular hay una migración y activación de los polimorfonucleares y los neutrófilos y de los macrófagos, por supuesto. Estas son las células que van a luchar contra la infección y a limpiar la herida por medio de sus enzimas y de la producción de radicales libres. En la segunda fase, que es la fase inflamatoria, pues ahí va a haber una vasoconstricción rápida, por lo tanto, pues nos va a ayudar mucho más para la hemostasia. También va a haber una vasodilatación, que eso es lo que nos va a permitir que las células circundantes a la herida lleguen al foco de esta. Y eso va a depender de algunos factores como la histamina, los derivados del complemento y las prostaglandinas. Entonces, estas células, que son los polimorfonucleares, neutrófilos y los monocitos, van a ser atraídos por esos factores plaquetarios que primeramente se agregaron en esa herida y estos van a permitir que haya una proliferación mayor de estas células y van a permitir también que haya una barrera contra la infección o limpiar esa herida de cierto grado de contaminación. Entonces, estas sustancias proinflamatorias van a permitir que se adhieran o que se capten los polimorfonucleares y los neutrófilos. Y estos van a liberar también enzimas que van a destruir la matriz extracelular. Muy bien. Entonces, estas plaquetas que ya teníamos en la primera fase, que era la fase vascular, van a producir nuestras citocinas proinflamatorias y los factores de crecimiento como las interleucinas, factor de necrosis tumoral y los factores de crecimiento de tipo de la insulina. Entonces, esto me va a ayudar a amplificar la respuesta inflamatoria y va a estimular la proliferación de los fibroblastos que me van a ayudar en la tercera fase para la producción de colágeno y formación del tejido de granulación. Entonces, si sabemos que los neutrófilos y macrófagos van a producir interleucina 1 o factor de necrosis tumoral alfa, esto también va a estimular la síntesis de óxido nítrico, que esto nos va a permitir tener una función inmunomoduladora y antiinfecciosa en mi herida.
y entonces también va a estimular la proliferación y la migración de estos queratinocitos que también me van a ayudar en la fase o en la última fase, que es la fase de remodelación. Muy bien. Y aquí ya tenemos la última fase, que es la fase de remodelación o de reparación, en donde tenemos formación de ese tejido de granulación y es aproximadamente entre el 10º al 15º día. Eso va a depender mucho de las citocinas desde la fase vascular. Va a haber proliferación de estos fibroblastos, va a haber formación de nuevos vasos y síntesis de la matriz extracelular. Esta migración de los fibroblastos hacia la herida, que va a iniciar a partir de las 48 horas hasta los 10 o 15 días, esto me va a permitir que haya una cicatrización completa o que la tercera fase se lleve a cabo. Y entonces también vamos a tener expresión de algunos, receptores en la membrana que me van a permitir que se forme matriz extracelular. Entonces, en esta fase, ¿qué es lo que vamos a tener de importante? La migración y proliferación de los fibroblastos. Se van a activar la síntesis de algunas macromoléculas para que la matriz extracelular sea formada por estos fibroblastos. Y bueno, va a aumentar la síntesis de la matriz y va a haber una disminución de su degradación. Muy bien. Entonces, estos distintos componentes de la matriz extracelular lo que va a hacer es facilitar la migración de las células necesarias para la reparación del tejido y su posterior fijación en la herida, también su proliferación. Esta matriz también va a actuar como un reservorio para esos factores de crecimiento que se van a absorber sobre los separanes sulfatos que van a encontrarse dentro de la matriz extracelular. Y vamos a tener también que van a haber como una retroalimentación negativa o señales negativas que nos van a permitir limitar la proliferación de los fibroblastos y la síntesis de colágeno. Muy bien, entonces esta interacción dinámica recíproca entre la matriz celular y los fibroblastos me van a permitir sintetizar matriz y remodelar esa matriz. Por lo tanto, la matriz y las células ya en esta fase se van a orientar según las fuerzas de tracción de la misma piel y van a permitir que esa herida cicatrice y por lo tanto sabemos que si nosotros tenemos alguna alteración en nuestra cicatrización vamos a tener una piel diferente al resto y eso se le denomina que es una cicatriz. Muy bien. Entonces, también sabemos que en esa fase de reparación o de remodelación, los capilares neoformados, que esa es la fase de angiogénesis o de neovascularización, estos van a invadir esa matriz provisional que ya formaron los fibroblastos, que esa matriz es rica en fibrina y en fibronectina. Y gracias a una interacción dinámica entre las células endoteliales, las citocinas angiogénicas, la organización tridimensional y los componentes de la matriz extracelular, eso me va a permitir que lleguen esos vasos de nueva formación a invadir mi matriz extracelular. Muy bien. Entonces, esa angiogénesis va a estar determinada por la expresión de esas integrinas en las células endoteliales, por los receptores para la fibrina, la fibronectina, por algo de hipoxia celular que sucede desde la fase vascular e inflamatoria, por las proteasas que van a degradar esa matriz extracelular y esa angiogénesis va a dar lugar a la formación de una red vascular que va a ser indiferenciada hasta el 5º día de que se produce la herida. Entonces, esa red capilar, como la vemos aquí, va a disminuir, va a permitir que haya una disminución del tejido de granulación, se va a iniciar la síntesis de colágeno y esa herida va a evolucionar hacia la cicatriz. Entonces, la contracción de la herida, ¿qué es lo que va a permitir? Que se acerquen los bordes, va a haber formación de tejido de granulación y transformación de algunos fibroblastos que ya teníamos reclutados en miofibroblastos.
Y entonces eso me va a permitir que haya una regulación de la contracción y de la fibrosis fisiológica o patológica en la cicatrización. Ahora, para que llegue a epitelizar esa herida, tiene que haber una migración de esas células endoteliales hacia los bordes. Tiene que haber una multiplicación de esas células y diferenciación de la epidermis formada. Eso, generalmente, la normalización de esa diferenciación epidérmica y la síntesis de la mielina 5 y de colágeno de tipo 4 y tipo 7 solo se va a efectuar en presencia de fibroblastos. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no tenemos esos fibroblastos que formaron la matriz extracelular, no vamos a tener esa formación o esa epitelización correcta como la quisiéramos. Entonces, sabemos que para que exista la epitelización, esos queratinocitos van a migrar hacia la superficie de la herida y entonces en esa fase de migración van a dejar de expresar integrinas y van a expresar receptores de los componentes de la matriz provisional como los alfa 2 beta 1 y alfa 5 beta 1, que son receptores de colágeno 1 y fibronectina. Es importante porque en esta fase de migración de estas células es lo que me va a permitir que haya una cicatrización completa. Muy bien. Esto también es parte de la epitelización y lo que tenemos que la adherencia y migración de esos queratinocitos y la reconstrucción de la unión dermoepidérmica va a estar asociada a la producción de óxido nítrico, de factores de crecimiento tanto de las plaquetas como de los queratinocitos, y también que esos factores van a tener su acción sobre la proliferación y el desplazamiento de estos queratinocitos y sobre la regulación de las moléculas de adherencia que se han estudiado. Y al finalizar esta fase, que es la última fase, que es la de remodelación o epitelización, va a haber una colonización de la epidermis por células de Langerhans y de los melanocitos. Recuerden que estas son las células que son las células de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, todas estas fases son lo que nos permite que haya una cicatrización correcta de nuestra herida. Estamos hablando de las heridas prácticamente que son de tipo agudas. ¿Por qué? Porque justo en esta fase de maduración es cuando entra dos componentes muy importantes, que es la fibronectina y el ácido hialurónico. Y estos van a ayudarnos para que haya una migración y proliferación de esas células que van a permitir la cicatrización completa. Pero van a haber algunas enzimas que van a destruir o permitir que haya un equilibrio, las colagenasas, las gelatinasas y los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Esos que van a ser sintetizados también por fibroblastos van a hacer que haya un equilibrio entre la lisis y la síntesis de nuevas moléculas de la matriz extracelular. Entonces, sabemos que ya tomando en cuenta que cuando se forma una cicatriz, siempre esta va a ser menos resistente y menos elástica que la piel normal. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una disminución o déficit de elastina. Y va a haber una también desorganización de la matriz extracelular reconstruida. Por lo tanto, nosotros sabemos cuando tenemos una herida, la formación de cicatriz es lo que nos va a finalmente a dar como un preámbulo de que ahí tuvimos una lesión. Ahora, eso es sobre las heridas agudas. Eso es lo que sucede en un proceso normal de cicatrización. Pero cuando nosotros tenemos heridas crónicas, es decir, las que más se han estudiado son las úlceras venosas, que bueno, en ortopedia vemos ese tipo de úlceras, pero no las tratamos nosotros. Pero ¿qué pasa en esas heridas que pueden llegar a ser crónicas, que no necesariamente son úlceras venosas y que sí las presentan nuestros pacientes? Bueno, lo que sucede es que las concentraciones de todos los factores de crecimiento van a ser menores en esas heridas.
Por lo tanto, también las concentraciones de citocinas proinflamatorias, o sea, va a haber mayor inflamación, van a ser mayores, es decir, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, alfa y la interleucina 6 van a estar en mayor cantidad. Que normalmente estas deben disminuir cuando hay una herida que empieza a cicatrizar. Sin embargo, en una herida crónica no disminuyen, o sea, hay una alta concentración de factores inflamatorios, pero hay disminución de los factores de crecimiento. También el grado de expresión de los receptores TGF-beta es muy bajo y la actividad mitogénica de las células es reducida en esas heridas crónicas. Por lo tanto, es mucho más difícil el proceso de cicatrización. Entonces, al tener presencia también de factores inhibidores, la actividad global de las proteasas y de las metaloproteinasas, en especial la MMP2 y 9, en los exudados de estas úlceras venosas es mayor que cuando tenemos una herida aguda y entonces, al tener mayor actividad, estas enzimas que son líticas, pues va a haber disminución de la cicatrización. Entonces se hace un círculo vicioso. Por lo tanto, nosotros nos dimos cuenta que al usar coadyuvantes para la cicatrización, nos permitió que pudiéramos tener una cicatrización adecuada de esas heridas que son algunas agudas y otras crónicas, siempre y cuando usemos estos productos en la fase inflamatoria y de remodelación. Entonces, también sabemos que en esas heridas crónicas pues va a haber elevación de las metaloproteinasas, estas se van a encontrar aumentadas y eso va a provocar que haya una degradación de la matriz extracelular, por lo tanto un retraso en la cicatrización. Muy bien. Entonces, estas dos cosas importantes que son las anomalías fenotípicas de los fibroblastos que podemos encontrar en algunas biopsias de úlceras venosas y las propiedades de estos exudados en las úlceras crónicas es lo que nos da la idea de que hay una cicatrización inadecuada o retardada y que puede ser que no se logre una cicatrización adecuada en estos pacientes con heridas crónicas. Por lo tanto, sí me gustaría enseñarles algunos casos clínicos sobre heridas que hemos tratado en nuestro hospital y que hicimos como, bueno, la prueba de este producto hace varios años y que, claro, ahora ya está saliendo al mercado, pero vimos que el efecto o el resultado fue adecuado. Vamos a empezar con el primer caso clínico. Vamos a hablar sobre este paciente, que es el caso clínico número 1. Es un masculino de 45 años con diabetes mellitus de larga evolución, descontrolada. Él presenta una úlcera interdigital de 2 meses de evolución que lo tratan con antibióticos no especificados, que son de tipo tópico, evolucionando con dolor, cambios de coloración de la extremidad pélvica, exudado, fiebre y un proceso séptico generalizado. Acude a nuestro hospital en estas condiciones 2 meses después de que inició con la úlcera, ya con datos clínicos realmente de una infección mucho más profunda. Lo que realizamos es un aseo quirúrgico de bridación y la colocación de una terapia de presión negativa. No podemos decir marcas, pero bueno, cualquier tipo de terapia, la función básicamente es de limitar la infección, mejorar las condiciones de granulación de las heridas. Esto lo hicimos en el 2018 y vean pues la profundidad y pareciera que quedó pues bastante limpio y que con el sistema de presión negativa íbamos a evolucionar adecuadamente. Sin embargo, al siguiente cambio vimos que ya había necrosis del segundo dedo y la infección era mucho más profunda. No estaba funcionando el sistema de presión negativa y recuerden que pues hay que debridar todo lo que no sirve para que ayudemos a la cicatrización o a la granulación de esa herida. Esto fue en el segundo aseo quirúrgico. Nuevamente colocamos el sistema de presión negativa. Muy bien. Finalmente,
logramos, o por no hacer una amputación a nivel supracondilio, porque sabemos que en los pacientes diabéticos ya hay lesión importante en las arterias geniculares. Bueno, pues tuvimos que hacer una amputación transmetatarsiana para tratar de salvar lo más que se pudiera ese pie. Entonces se hace la amputación en el siguiente procedimiento quirúrgico. Eso fue en el 2018, en diciembre del 2018, 3 días después del segundo aseo quirúrgico. Se decide la amputación transmetatarsiana. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no tenemos una cobertura importante de la piel, y entonces decidimos dejarlo pues expuesto, abierto, con nuevamente un sistema de presión negativa. Y eso nos permitió que granulara adecuadamente ese paciente y que se pudiera atender de forma ambulatoria. Posterior al uso de este sistema de presión negativa, iniciamos ya cuando vimos que había datos de granulación, ya no habían datos de infección, no había exposición de ninguno de los tendones ni de huesos. Entonces, iniciamos con el uso de hialuronato de sodio al 2.5%. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vimos que hubo una epitelización de un área tan importante como la que teníamos en la primera fotografía, cómo fue epitelizando y me ayudó a ir cerrando prácticamente hasta su totalidad esa herida o esa área cruenta. Vean cómo va evolucionando la epitelización de afuera hacia adentro. Esa es la parte de la planta, lo que le quedaba de la planta del pie. Y 6 meses después llegamos a esto. Hay una epitelización completa, sí, con una zona de apoyo que siempre va a tener ahí una hiperkeratosis, pero el paciente es funcional. Hicimos en realidad una colocación de una terapia combinada que fue, pues bueno, realizar los procedimientos quirúrgicos, la amputación, colocar un sistema de presión negativa y posteriormente hialuronato de sodio. Y aunque son pacientes que son pues con heridas crónicas de un uso crónico tanto de antiinflamatorios como de hialuronato de sodio, pues bueno, nuestra evolución a poco tiempo, si lo queremos ver así, es satisfactoria. Y el paciente es funcional. Este es el segundo caso clínico, en donde vamos a ver que la paciente presenta una cicatriz por una quemadura de una plancha. Si ustedes se dan cuenta, tiene prácticamente ahí la marca de la plancha. Y cuando empezamos a usar el hialuronato de sodio, al principio el paciente presentaba dolor muy intenso en la zona. Ya llegó con nosotros por la cicatriz, no era una quemadura reciente. La cicatriz y el dolor de tipo ardoroso que era insoportable. Iniciamos con el uso de hialuronato de sodio y vemos cómo la cicatriz disminuye, y algo muy importante que yo creo que pues por la lubricación que nos permite el hialuronato de sodio, pues me permitió también disminuir el dolor prácticamente a no tenerlo. Este es el tercer caso clínico. Es una paciente que posterior a una cirugía de rodilla presenta una licencia, una costra, e iniciamos también, colocamos terapia de presión negativa. Ya cuando teníamos cierto grado de granulación, iniciamos con el uso de hialuronato de sodio al 2.5%, y vean la capa tan importante que nos permite que haya una barrera y al mismo tiempo lubricación, y me va a ayudar a esta fase inflamatoria y de remodelación de mi herida. Vean cómo evoluciona hasta disminuir muchísimo el tamaño de la herida como tal. En el cuarto caso clínico tenemos este pacientito, que es un paciente igual que tuvo una fractura expuesta en el pie. Fue tratado, pues sí le hicieron una reducción con algunos clavillos, pero siguió expuesto los huesos del pie y algunos tendones. Entonces intentamos con terapia de presión negativa, le dimos tratamiento con BAC, y posterior al uso de BAC, cuando ya vimos que había cierto grado de granulación sin exposición del hueso,
iniciamos el uso de hialuronato de sodio y tenemos el resultado a 2 meses de tratamiento. Vean, iniciamos con terapia de presión negativa, mejoramos la granulación, poco a poco fue granulando también por arriba de los tendones. Recuerden que para el uso de terapia de presión negativa, pues sobre hueso y tendón tenemos que colocar una esponja húmeda o un sistema de irrigación. En este caso solo fue esponja húmeda y una esponja de plata superior. Y nos permitió una buena granulación. Y cuando ya teníamos un tejido adecuado de granulación, pues iniciamos con el uso de hialuronato de sodio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pudimos manejarlo de forma ambulatoria, aplicando hialuronato de sodio una vez al día. Y finalmente, 2 meses después, llegó con una epitelización completa y el paciente es adecuado para la función. No requirió injerto de piel y tiene una movilidad completa del tobillo. El quinto caso clínico que les quiero presentar se trata de un masculino de 20 años de edad que, como todo, sufrió un accidente en motocicleta. El diagnóstico a su ingreso fue una fractura de cadera izquierda y una herida transversal contaminada del muslo izquierdo. La herida era por arriba de la rodilla y todavía se ven los puntos de sutura porque lo lavaron en otro hospital. Y llega con nosotros así. Después de su primer aseo quirúrgico tienen que debridar completamente toda el área que se necrosó, pues ya cuando llegó con nosotros llegó de esta manera y se veía que habían suturado en el primer aseo quirúrgico. Posterior a eso, nosotros colocamos igual una terapia de presión negativa, quitamos todo el tejido desvitalizado. En el primer aseo, posterior al primer aseo y colocación de la terapia de presión negativa, vimos que había tejido mucho más desvitalizado profundo, más arriba hacia el muslo, y tuvimos que debridar nuevamente, pero teníamos el resto de tejido en muy buenas condiciones. Entonces colocamos terapia de presión negativa nuevamente y vemos cómo nuestro tejido mejora la granulación, o sea, este sistema nos permite que haya, si recuerdan los principios, pues va a haber una neovascularización y formación de tejido de granulación y también pues nos permite que ese exudado que pueda tener la herida pues sea menor. Vean cómo evoluciona con la terapia de presión negativa. Sí hay cierta exposición del tendón, pero todo lo demás, lo muscular, se ve que está granulando adecuadamente. Es así como vemos y decidimos junto con cirugía plástica hacer ya posterior a un cultivo negativo, a 3 cultivos negativos, porque es lo que nos piden, hacer un injerto. Y vemos que el injerto sí funciona, pero hay algunas zonas que no se integran. Y fue ahí donde usamos hialuronato de sodio en esas zonas que no se integraron. O sea, fue también una terapia combinada. El BAC o el sistema de presión negativa junto con el ácido hialurónico en las zonas que no se integró el injerto. Y vemos que hay una evolución satisfactoria de ese paciente, por lo menos del área cruenta. Posteriormente se operó, ya que nosotros pudimos cerrar esa área que ya vimos que epitelizó adecuadamente. El paciente, recuerden que tenía una fractura de cadera, se le coloca una prótesis porque evoluciona a una necrosis. Entonces se le coloca una prótesis y el paciente se encuentra pues, en buenas condiciones 2 años después de realizar este procedimiento. Y entonces vemos que funcionalmente es adecuado. Perfecto. Entonces, vean que el hialuronato de sodio es un componente importante, como lo vimos en las fases de cicatrización, de la matriz extracelular. Juega un papel súper importante en la cicatrización de las heridas, estimula la migración de neutrófilos, la proliferación de fibroblastos y la neoangiogénesis. Por lo tanto, me va a ayudar a la formación o a la maduración de esa cicatriz.
Si nosotros vemos las características de este producto, pues bueno, aquí es como bastante simple y vemos que hay migración y proliferación de fibroblastos y queratinocitos. Representa un reservorio para factores de crecimiento, nos va a absorber agua y va a mantener a la herida hidratada, va a limitar la adhesión celular a las moléculas de la matriz extracelular. Los fibroblastos van a participar en la síntesis y en la remodelación de la matriz extracelular y esta va a modular la actividad de estas células. El producto de degradación del ácido hialurónico también son proangiogénicos. Entonces, la remodelación del tejido de granulación va a implicar la disminución de los niveles de ácido hialurónico y el aumento de los proteoglicanos, colágeno, y eso me va a mejorar la resistencia y la elasticidad del tejido. Esta es la fórmula bioquímica. Me va a evitar la dehiscencia de heridas quirúrgicas limpias y va a tener un efecto antiexudativa, vasoprotector y fibrinoprotector. También está indicado en tratamiento para quemaduras de espesor parcial, en donde tenemos una media de tiempo de cicatrización entre 10.5 días y logra una tasa de recuperación hasta el 93.3%, también reduciendo el dolor de esa quemadura. Y logra desarrollar una capa similar a una membrana delgada, elástica y bien tolerable y protectora. Esto es en las quemaduras agudas. El caso clínico que les presenté era una cicatriz por quemadura. Entonces, sí nos ayudó, pero no es la indicación al 100% para la cicatriz, sino más bien es para quemaduras de espesor parcial. ¿Tenemos otras alternativas para la cicatrización? Sí, el plasma rico en plaquetas, injertos de piel autólogos o aloinjertos de piel. Sin embargo, vemos que, son alternativas y este producto nos ayudó para mejorar las condiciones de cicatrización en estas heridas tanto agudas como crónicas. Les doy las gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Bien, pues le damos las gracias a la doctora Josefina Molina por su interesante plática. Abrimos nuestra sesión de preguntas. Tenemos varias. La doctora Carla Belén González Esquivel, del estado de Jalisco, nos pregunta, ¿cómo se podría evitar la colonización en heridas crónicas? Doctora, no sé si nos pueda comentar algo al respecto. Gracias, doctor. Gracias primero por la presentación y bueno, espero no haberlos aburrido porque es una presentación bastante larga. Bueno, en cuanto a la colonización, yo creo que cualquier método que sea barrera para evitar todo lo que viene del exterior hacia nuestra herida. La verdad es que el hialuronato de sodio es un mecanismo de barrera y de protección extraordinario. Entonces, es una opción, pero pues dependerá de cada uno de nosotros. O sea, hay que poner algo para evitar el contacto con el medio externo, ¿no? O sea, puede ser un sistema de presión negativa, puede ser ácido hialurónico o hialuronato de sodio al 2.5 o puede ser cualquier coadyuvante para la cicatrización, pero que sea una barrera. Muy bien, doctor. Hay una pregunta de aquí del Estado de México, del doctor Rafael Andino, que si todavía se utilizan algunos productos argénticos para la cobertura de la piel. Sí, todavía. De hecho, hay tantas cosas para heridas. Yo he usado muchos tipos de parches. De hecho, el sistema de presión negativa tiene una esponja especial que tiene plata, que nos ayuda para esas heridas que tienen mucho tejido para debridar, que está muy desvitalizado, podríamos ayudar con las esponjas de plata. Entonces, sí se usan Sí, todavía. siguen estando Sí, claro. vigentes. Sí. Muy bien. Tenemos otra pregunta también de la misma doctora Carlas Belén González Esquivel. Ella nos comenta, dice, buenas noches, ¿cómo se podría ayudar a cicatrizar o ayudar a la formación de tejido de granulación en los pacientes que reciben crónicamente esteroides? Ok, es difícil, pero yo sé que esos pacientes, primero tenemos una inmunodepresión muy importante, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos sobre factores de crecimiento, pues va a estar limitado.
Entonces, si nosotros, depende qué tipo de herida tengamos, por ejemplo, una úlcera venosa, podríamos ayudar con un sistema de presión negativa posterior a eso, porque el sistema de presión negativa empieza a granular y a veces nos gana a la piel. Entonces, en el momento en que nosotros veamos que esa granulación es exagerada, podríamos pasar a un mecanismo de barrera o de lubricación como es el ácido hialurónico. Eh, pero va a depender de cada paciente. Todos son diferentes, todos, y las heridas son, creo que son las heridas crónicas son de las cosas más difíciles de tratar, porque tenemos que pegarnos a los pacientes para tener una buena evolución. Muy bien. Ya para terminar, la doctora Carmen Magaña nos dice que qué opina de el desarrollo de las pieles artificiales. Ay, es extraordinario. Por ejemplo, creo que en el hospital, los cirujanos plásticos usan, Integra y, pues, ya también hay injertos o aloinjertos de piel, que lo tenemos en los bancos de hueso y tejido, y yo creo que es una maravilla, ¿no? En esas extensiones tan grandes en donde podemos llegar a usarlo, claro, es caro, o sea, económicamente es caro, pero es una opción extraordinaria. Muy bien, pues con esto damos por concluida la sesión de preguntas, doctora. No queda más que agradecerle a usted y a los laboratorios Andrómaco la gentileza que nos permitieron con su plática. Y a todos los asistentes, a todos los video asistentes, darles las gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia. Buenas noches. Buenas noches, doctor.